Saludos. Presento con este vídeo mi aportación al séptimo Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento bajo el título Discursos y contradiscursos en las fiestas públicas de la Ilustración. Soy la profesora María del Carmen Montoya Rodríguez de la Universidad de Sevilla y miembro del equipo de investigación del proyecto Historia Crítica del Periodismo Andaluz que se viene desarrollando en los 2 últimos años. Nos situamos en el panorama de la comunicación social sevillana de finales del siglo XVIII, en un tiempo crítico en el que ya se apunta a la desarticulación del sistema informativo barroco y empieza a esbozarse un moderno sistema de medios, todavía en una fase muy embrionaria, pero podemos ya decir que se presenta como un sistema heterodoxo con rasgos definitorios propios. El periodismo sevillano de finales del siglo XVIII nos obliga a asumir el reto de la complejidad por esos rasgos propios que presenta. No hay pujantes cabeceras que se mantengan en el tiempo y en cambio sí que hay una predominante prensa ocasional, ya sea de carácter noticioso o divulgativo, en la que están comprometidos los impresores locales. Y hay además un tercer escalón desconocido hasta el momento, que es el de la prensa de opinión, con dinámicas de creación y divulgación que asociamos comúnmente con los clandestinos y que a veces remitió a los semipúblicos más bien, puesto que los propios impresores las dieron a conocer a través de la imprenta. Es una producción de papeles efímeros que valoran la realidad social y que nos permiten adentrarnos en el estudio del hábito de opinar de los andaluces de finales del siglo XVIII y que aquí nos ocupan en esta comunicación. Cuando hablamos de opinión, en el caso sevillano, no podemos remitirnos a una prensa ilustrada que está triunfando ya en la década de los años 80, sino más bien lo que Teófanes Egido había denominado como esa otra prensa en la primera mitad del siglo: folletos, hojas sueltas, pasquines, libelos, etcétera, etcétera, que nosotros reivindicamos para la historia cultural y la historia del periodismo. Se trata de una suerte de periodismo de opinión ocasional que da cobertura a las numerosas polémicas del siglo, ya sean estas literarias, filosóficas, históricas, culturales, religiosas o políticas, como las que aquí nos ocupan, ¿no? A veces adoptan la forma de cartas-respuestas, de disertaciones censura, a veces tiene el estilo de la poesía callejera o la poesía de emulación, a veces recurren a lo humorístico, burlesco, lo satírico, pero todas ellas se sitúan bajo el paradigma crítico, siempre en un duelo de fuerzas que nos permiten hablar de un discurso y un contradiscurso, que es el que da sentido al título de esta comunicación. Esta compleja producción es, pese a su lugar marginal, un espacio idóneo para explorar el nacimiento de la opinión pública y la gestación de una cultura política moderna en la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVIII y particularmente en las décadas finales. El estudio de casos de las fiestas públicas sevillanas por la proclamación de Carlos IV en 1789 nos permite observar la complejidad del discurso de la modernidad. En línea con la propuesta foucaultiana, pretendemos hacer una arqueología de la historia cultural de la ciudad para detectar las contradicciones de la propia sociedad finicircular que creemos deben quedar plasmadas en esos discursos que se presentan, ¿no? Barroca por definición, pero ya con signos de esperanza en el cambio sociopolítico. Y pretendemos sobre todo establecer una comparativa del discurso oficial y el discurso crítico para esos planes que se avecinan de gestación del Estado-nación. La propia monarquía católica, con esa vocación universal, ya empieza a dar señales de agotamiento en los arranques del reinado de Carlos IV. Así que 1789, el año de infranque de este ciclo, es idóneo para observar, por un lado, las pervivencias del discurso barroco, en textos como Fama póstuma o Alegoría de las fábulas que tienen en su pantalla, articulado desde las bases de la propaganda oficial, es decir, manifestar la lealtad al rey y dentro de la ortodoxia católica. No hay nada que contradiga en estos discursos las verdades oficiales del sistema. Los poderes tradicionales
apuestan en sus descripciones por las claves propias del género relacionario, tal y como había triunfado en el siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII. Sin embargo, ya empezamos a ver una cierta redefinición del discurso hacia fórmulas periodísticas cada vez más descriptivas y con una narrativa menos engolada, donde las autoridades ocupan un lugar muy secundario en favor de estas propuestas de renovación y de renovación artística, de renovación cultural y de propuestas a la monarquía, que parecen ser las claves con las que están escritos estos textos. Por ejemplo, en el caso de la universidad, el discurso por el que se opta es un contradiscurso. Los propios agentes culturales deciden dedicar las fiestas para reivindicar el plan de estudio que el defenestrado asistente Olavide había trazado para la institución. A esas alturas de 1789, el plan de reforma no está operativo ni ha alcanzado los frutos que se esperaba de él. Entonces, construye un discurso, una máscara universitaria, en la que se postulan como contrarios a la política cultural de la monarquía y a ese absolutismo férreo que sigue manteniendo el liderazgo de ciertas instituciones educativas que mantienen la escolástica. El discurso de la universidad es un discurso contra la pervivencia de la escolástica y el poder de las órdenes religiosas en materia educativa. Se va a encargar de este discurso un poeta, en este caso Antonio González de León, de una reputadísima familia sevillana de literatos y en línea reformista también, asistente a las famosas tertulias de Olavide. Y quedan manifestados tanto la relación como el anuncio de la fama que apareció en esa máscara universitaria. En clara oposición, las antípodas del posicionamiento político, el Colegio Dominico de Santo Tomás, con Francisco de Alvarado, futuro filósofo rancio de las Cortes de Cádiz, a la cabeza, va a diseñar una máscara pública en la que el discurso popular va a tener todo su desarrollo por oposición al discurso culto de la universidad. Contrarios en la forma y contrarios en el discurso, ellos apuestan y reivindican el papel de las órdenes religiosas en la educación superior, reivindicando su papel de colegio mayor antiguo y reivindicando la posición contraria al reformismo universitario. El nombre Francisco de Alvarado quedará oculto por el de Francisco Buendía y Ponce, que parece es el relator oficial de las fiestas que había diseñado efectivamente Francisco de Alvarado y que tanto dieron que hablar en esta ciudad durante 1789, generándose así una cruenta polémica que tendrá entretenidos a los universitarios y a los tomistas y posicionados en dos bloques antagónicos a la ciudad desde abril de 1789 hasta agosto de ese año. Tanto las instituciones educativas en su propuesta de discurso festivo como los autores de relaciones se habían comportado como auténticos autores públicos conscientes de su rol como actores políticos. Y sin embargo, ninguna de estas polémicas salieron a relucir en la relación oficial que el Ayuntamiento de Sevilla patrocinó en 1790. Editó el libro de fiestas más importante de la historia del siglo XVIII sevillano y uno de los más relevantes españoles para la ocasión. Se hace el encargo al relacionero Manuel Gil. Es un controvertido personaje, espía, predicador, confrontador con la Sevilla Ilustrada. Había denunciado a Olavide, igual que había denunciado a Antonio González de León y a Cándido María Triguero a la Inquisición en esa famosa polémica antiteatral. Sin embargo, nada de todas estas confrontaciones sale a la luz. Se recodifica la fiesta más allá de la memoria, se fija un orden nuevo de la fiesta para que quede
a perpetuidad la idea de la lealtad incondicional de Sevilla hacia el rey. Se apuesta además por una imagen renovada de la ciudad. Se imprimen dos amplias imágenes de, de las casas capitulares, de los adornos que se habían acometido, hablando un poco, dando a conocer la renovación estética neoclásica que se está librando en la ciudad y de la que son artífices pues los agentes municipales. Nada de la cruenta controversia que se libra en la ciudad habría quedado si no hubiésemos hallado estos papeles críticos satíricos que se compilan en dos volúmenes que se conservan en la Universidad de Sevilla. Es un ejercicio de escritura muy diferente al de las relaciones y a los papeles informativos que definen el corpus oficial que acabamos de ver. Frente a ellos, aquellos patrocinados por los poderes tradicionales, estos textos arremeten contra la fiesta, atacan a las instituciones, a los artistas, a los organizadores, insultan a los autores de relaciones. Algunos papeles bastante encendidos en su argumentación están llenos de bromas, de ironías, de ataques, de insultos, de recursos escatológicos, de grosería. Es un discurso escandaloso, sentencioso e hiriente en clara oposición con la ortodoxia de las relaciones de fiesta, donde se intuía un talante progresista y reivindicativo sobre el futuro de la nación. Este ejercicio de libertad desmesurada no debió pasar inadvertido a las autoridades, aunque el rastreo documental que hemos realizado no nos ha dado buenos resultados. Hubo connivencia, hubo complacencia, colaboración con los críticos. Desconocemos la respuesta. Lo que sí sabemos es que la contundencia de los datos nos obliga a replantear el estado de la comunicación social en la Sevilla de 1789. Frente a los 75 títulos que representan ese paradigma crítico, esa comunicación oficial solo está representada en 10 títulos oficiales que representan la voz oficial de las instituciones. Presentamos finalmente de una manera esquemática dos textos que muestran el haz y el en vez de la fiesta. En la versión oficial, como vimos, del Ayuntamiento de Sevilla hay un relato ordenado según la tradición narrativa barroca. La memoria del evento queda fijada y se sitúa Sevilla en la órbita de las grandes ciudades de la monarquía según la lealtad debida y, por supuesto, sin referencia a las polémicas que se libran en la ciudad. En la versión extraoficial, Longevidad Mímica, que es un texto de Antonio López de Palma, un médico sevillano de la corriente del bando universitario, hay una clarísima condena de una cosmovisión trasnochada que no sirve a los intereses y al progreso de la ciudad, que es la que representan esos frailes decrépitos como Alvarado, al que se alude directamente y cuyos papeles en la polémica se cuestionan en este texto impreso en el puerto de Santa María. Es un libro que se considera el colofón de la polémica. Esta confrontación nos permite revisitar la mitificación que se ha hecho en la historiografía decimonónica de Francisco de Alvarado como máximo representante del pensamiento reaccionario en Sevilla. En este enfrentamiento desconocido hasta el momento con los universitarios sevillanos sale bastante escaldado. Por tanto, podemos desarticular esa mitificación del personaje como máximo representante, al menos en la década de los 80, frente a un pensamiento que aboga ya hacia el futuro. Les propongo como revisión, como discusión, algunas de las premisas apuntadas desde aquí. Hemos planteado la posibilidad de que esta prensa de opinión ocasional se inserte en la red de comunicación con un alcance social y político en las posturas revolucionarias que se avecinan. Las polémicas, como vemos en este último texto de Longevidad Mímica, son un negocio bien organizado y especializado con autores y estrategias de producción y difusión ya profesionales. Hemos constatado igualmente una actividad política especializada y profesional que es ya propia de ciudadanos libres. Y por último, las polémicas sevillanas asentaron los principios de la deliberación pública en Sevilla muchísimo antes de 1808 y abrieron la experiencia cotidiana a esta práctica de la crítica y el ejercicio de reflexión sobre la realidad cotidiana. Muchas gracias por su atención. Espero sus comentarios.